Dios les bendiga, amados hermanos. Saludos para ustedes en el nombre de Jesús. Es un gozo poder compartir una vez más a través de este medio un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración, un tiempo de comunión con nuestro Dios, un tiempo de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y cómo no gozarse, cómo no estar agradecidos con nuestro Señor, que su misericordia es extendida cada mañana y una vez más hoy lo estamos mirando. Y gracias a toda la iglesia que se ha mantenido en oración, en comunión con Dios. Sigámonos manteniendo en ese vínculo a través de las redes sociales, a través de una llamada telefónica y a través de todo lo que Dios nos permita poder hacer. Vamos a seguir orando al Señor, no porque ya en este momento en esta ciudad se comienza a aplanar la curva, nosotros vamos a doblar los brazos, es decir que todo se acabó. Vamos a seguir dándole gloria a Dios, vamos a seguir orando porque hay que orar en todo tiempo, amada iglesia. No vamos a descansar, es un tiempo que Dios ha permitido a todos, a todo el mundo, a nosotros también como iglesia, como lo dijimos anteriormente. Vamos a seguir dándole gloria a Dios, vamos a seguir orando, buscando la presencia de Dios, poniéndonos a cuentas delante de su presencia, y Dios se encargará de hacer las cosas como Él desea hacerlas. Así que nosotros vamos a descansar en el nombre del Señor, aunque el COVID-19 solamente irá a hacer aquello lo que Dios le permita hacer. Dios sigue siendo soberano. Y hay unas palabras del siervo de Dios ya de muchos años atrás que se llamó J.C. Riley. En el año de 1886 hubo una cólera en Europa y él dijo unas palabras muy sabias, dice: pero el Señor reina y no tenemos motivos para desesperarnos. La mano que hizo el mundo es demasiado sabia para errar. Increíble. Demasiado sabia para errar. Nuestro Dios todo lo tiene en sus manos, iglesia. Así que son palabras de un ministro de Dios en el año de 1886. Palabras de esperanza, palabras en el cual nosotros podemos descansar también en el Señor sobre todas las cosas y podemos ver en medio de todo esto que Dios es bueno. Mire, dice la palabra en el Salmo 34:8: prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán dichoso es el hombre que en Él se refugia. Dichoso es el hombre que en Él se refugia. Dios es bueno, amada iglesia. Y si Dios permite todo esto, ¿no será que Dios estará probando? ¿No será que Dios estará tratando? Recuerde que por lo tanto Dios no nos da una prueba más allá de la que no podamos resistir. Dios todo lo hace en su soberanía y Dios es bueno, amado hermano, en el nombre de Jesucristo. Dice también hay un pensamiento que tomé nota de otro siervo del Señor y dice así: la verdad que se conoce pero no se obedece se convierte en motivo de disciplina antes que un beneficio. ¿No será que Dios está tratando con su iglesia? Yo creo que eso ha de ser, porque si miramos nosotros en el libro de Hebreos acerca de la disciplina de Dios, ahí nos habla muy claramente. Cuando usted tenga oportunidad, vaya al libro de Hebreos 12, del capítulo 1 hasta el versículo, hasta donde termina completamente todo el capítulo 12, perdón. Ahí usted va a encontrar, dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿No será que nuestro Dios nos está azotando? Así que pensemos un poquito sobre eso. Meditemos para que Dios, porque somos sus hijos, nosotros no somos bastardos, somos hijos del Dios Todopoderoso, porque todo tiene un provecho para que Dios muestre o participemos de su santidad, iglesia. Esa es la razón, que nada nos estorbe, que nada impida nuestra cercanía, nuestra relación con el Creador, con nuestro Dios y Padre Celestial. Amén, iglesia, porque de este mal todo servirá para bien, bendito sea su nombre. Y así con todo eso, vamos nosotros a darle lectura a la palabra del Señor en el libro de Jeremías, bendito sea su nombre, pero también vamos a orar, vamos a poner todo en las manos del Señor.
Vemos que el mundo está, las personas en el mundo en el cual vivimos, mejor dicho, estamos en dudas, estamos en temores, estamos en miedos, estamos en cuándo se terminará esto. Vemos los hospitales sobrepoblados, los médicos muchas veces sin respuestas a las cosas, el gobierno también con muchas inquietudes. Esperamos que Dios les dé sabiduría, les dé entendimiento a todos ellos para que todo sea para beneficio del pueblo, ¿verdad? Entonces, como pueblo de Dios, nosotros sabemos que no debemos desesperarnos. Nosotros vamos a estar puestos en el Señor, en la roca que es Cristo Jesús. Vamos a mantenernos firmes en el nombre de Jesucristo y que Él nos fortalezca a nosotros. El mundo está esperando de nosotros una respuesta. Necesitan vernos a nosotros en nuestra manera de vivir, en nuestro andar diario, cómo nos comportamos en medio de esta crisis. Así que ellos van a verle a usted en el tiempo que Dios permita darle, los van a ver a usted para que les demos palabras de esperanza en el nombre. Vamos a orar para que Dios siga expandiendo su evangelio en el nombre de Jesús. Recuerde, la gran comisión no se ha detenido. Ninguna crisis, ninguna circunstancia, ninguna guerra, ninguna persecución y tampoco ninguna pandemia ni una recesión han podido detener la gran comisión de nuestro amado Señor Jesucristo. Es más, cuando ha habido estas cosas o estas circunstancias en un mundo es cuando la iglesia ha crecido aún más. Así que hay mucho que ganar en el Señor, amada iglesia. Esperemos que en el Señor Él nos siga guiando como iglesia. Sabemos que la iglesia sigue creciendo, la iglesia no se ha detenido, aunque nosotros estamos en nuestro hogar. La iglesia está esperando el momento que Dios pueda hablarnos para nosotros poder continuar en el propósito de Él, podernos reunir como iglesia de Cristo Jesús, aunque algunos quizás se sientan muy cómodos en sus casas a través del internet, pero esa no es la manera de reunirnos como iglesia, porque la palabra bien Dios nos hizo ser un cuerpo y somos un organismo vivo para unirnos, porque la palabra de Dios nos dice también que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, pero por el momento no es posible. Pero llegará el momento en el cual estaremos unidos todos, amada iglesia. Oramos por el mundo, oraremos por todos ellos, bendito sea su nombre. Así que vayamos a la palabra del Señor en Jeremías 6:16 y va a ser un solo versículo. Lo vamos a leer 2 veces, bendito sea su nombre. Abra su Biblia, ahí con sus hijos, con su familia, con su cónyuge, con quien usted se encuentre. Y usted que está lejos de esta ciudad, que es Nueva York, allá también para usted la bendición del Señor, la bendición lo alcance en el nombre de Jesucristo y juntos demos la lectura a la palabra del Señor. ¿Me acompaña, iglesia? Vamos a la lectura a Jeremías 6:16. Así dice la palabra de Dios. Así dijo el Señor: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Hasta ahí. Es una palabra maravillosa. Recuerdo hace muchos años, cuando recién llegaba a los caminos del Señor, Dios puso esta palabra en mi corazón. Fue el primer mensaje que Dios me dio para la iglesia de Cristo Jesús, donde hoy me encuentro, que es la iglesia cristiana El Renuevo. Hace muchos años, cerca de unos 20 años, si es posible. O 17, mejor dicho, me equivoco, 17 años. Así que bendito Dios, esta es una palabra y espero que en su hogar usted busque o busquemos la razón del por qué quizás estamos en estas circunstancias. La vez pasada les comenté, hemos estado dando esperanza a la iglesia de Cristo Jesús y todos los siervos a través del mundo. Dios ha dado palabra de aliento, palabra de consolación, palabras que animen a la iglesia a seguir adelante. Pero también es muy importante que miremos cuál es la condición de la iglesia de Jesús, cuál es la razón del por qué muchas veces Dios permite todas estas cosas. Y en el Antiguo Testamento nos daremos cuenta claramente cuál era la condición espiritual de la iglesia, del pueblo de Dios en aquel tiempo. Aunque hoy, en aquel tiempo, era el pueblo de Dios
el pueblo que es de Dios hoy es la iglesia de Cristo. Sus principios no han cambiado, iglesia. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y mañana. Así que la palabra es inalterable. Podemos sacar grandes beneficios de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, de lo que Dios, cómo hizo y por qué lo hizo. Así que en el nombre del Señor, el contexto rápido así, era una iglesia que estaba abierta a todo tipo de adoración a los ídolos. No solo eso, sino que hacían sacrificios de niños al dios Moloch. Más que eso, había una falta de la sinceridad, como dijimos, de buscar la presencia de Dios. Había injusticia. Había deshonestidad entre el pueblo de Dios, entre el liderazgo, entre el pueblo del Señor que adoraba a Dios. Había una tiranía en contra de los más necesitados, en contra de la viuda, del huérfano y del inmigrante, o sea, el extranjero. Y había una serie de calumnias, o sea que sus palabras, su voz, su manera de expresarse hacia otro era calumniar uno acerca del otro. Pero Dios en este libro de Jeremías, si usted lo lee, si tiene tiempo, la oportunidad, Dios había dado una ilustración o había comparado al pueblo de Dios en esa condición como un pueblo infiel, y lo comparó como una mujer prostituta, una mujer que es infiel a su esposo. Así era la condición del pueblo de aquel tiempo, Israel, el pueblo de Judá. Así que hoy en este momento Dios nos puede estar hablando mucho de esas cosas. Como iglesia tenemos que reconocer que nos hemos equivocado, iglesia. Tenemos que reconocer que Dios nos llama a pararnos en los caminos. Hoy estamos quietos. Que consideremos nuestro andar con Él. Y que que preguntemos, cuando uno se pierde, uno observa hacia dónde puede caminar y volver a corregir su camino. Preguntemos. Este es el libro que Dios tiene para nosotros. Esta es la palabra de vida, iglesia. Jesús dijo que es el camino, la verdad y la vida. Así que busquemos su palabra, preguntemos a Él y Él nos dará la respuesta para todo. En el nombre de Jesús vamos a descansar y vamos a reposar en Él y buscar otra vez el camino que el Señor quiere que andemos. Bendito sea su nombre. Después de la oración va a venir un tiempo de alabanza, una alabanza en el nombre del Señor, y viene la palabra a través del pastor Henry García. Bendito sea su nombre. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Hoy no ha sido la excepción, Señor. Esta mañana, Señor, nos abriste nuestros ojos. Podemos contemplar un amanecer y podemos saber que nuestras familias están con nosotros. Señor, te honramos. Te damos gracias por tu amor, Padre. Reconocemos tu grandeza, reconocemos que tú eres Dios soberano. Señor, en medio de la circunstancia, en medio de esta pandemia, oh Dios, hemos visto tu mano poderosa, Señor, exaltarse, Señor. Hemos visto tu mano, Señor, poderosa, Señor, extendiéndose y te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Dios y Padre Celestial. Venimos delante de ti, Padre amado. Venimos a darte gloria. Venimos a glorificar tu nombre, Señor. Ya han sido 6 semanas, amado Dios. 6 semanas, Señor. Y un poco más. Señor, el tiempo que tú has de permitir, tú lo sabes, Dios. Nosotros no vamos a exigir que tú cortes ya todas las cosas, Dios. Tú eres soberano y tú haces como tú quieras, mi Dios. Señor, ha habido una ola de muerte, Señor, en este lugar. Miles, Señor, miles. Señor, todo está en tus manos, Padre. Y a ti la gloria siempre, Señor, y te damos gracias en todas las cosas, Señor. Que sea tu amor, que sea tu misericordia, extendiéndose una vez más hacia nuestras vidas, Padre Santo. Oramos para que tu esperanza, Señor, a través de tu palabra llegue a nuestras vidas, nos dé el consuelo, nos des la paz, Señor amado. Porque la paz proviene de ti, Cristo de la gloria. La paz, Señor, no son las cosas que nos rodean. La paz eres tú, es una persona, eres Cristo Jesús.
Necesitamos de ti, Cristo de la gloria. Necesitamos depender de ti, amado Dios. Necesitamos, Señor, reconocerte como nuestro Señor y Salvador. Señor, hemos cerrado la puerta a ti, Señor, y no queremos que tú entres a nuestras vidas, Dios. Que tú acomodes, que tú arregles, que tú organices nuestro corazón, Señor. Pero Dios, cuando tú vienes a nuestra vida, tu presencia, la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, viene, Señor, a ordenar nuestras vidas, Padre. El corazón de nosotros, mi corazón está abierto, Señor, para que seas tú tratándolo, Señor, para que seas tú, Señor, transformando nuestras vidas, Dios, así como el pueblo de Israel, Señor, se encontraba, Señor, perdido en el camino, Señor. Señor, distraído del propósito de la verdad tuya, Dios. Habían dejado, Señor, tu palabra, tu ley, Señor, tus profetas, Señor. Nosotros hoy somos la iglesia, Señor. Somos real sacerdocio, nación santa, Dios. Tú nos has llamado, Dios, para ser tu pueblo, un pueblo escogido por ti, Señor. Antes éramos huérfanos, Dios, desamparados, sin padre, Señor. Hoy nos has injertado, Señor, a ti, Señor, a tu pueblo, Señor, al tronco, Señor, Señor, a tu verdad, Señor amado. Y es por tu gracia, ha sido por tu misericordia que tú has puesto tus ojos sobre nosotros, los gentiles, Señor. Señor, lo único que desea nuestro corazón es adorarte, es exaltarte, es levantar nuestras manos delante de ti, Señor. Santifica nuestras vidas a través de tu palabra, a través de tu presencia, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor. Reconocemos que dependemos de ti para todas las cosas, Señor. Señor, y te pedimos que nos perdones, Señor, si hemos dejado de buscar tu rostro, Señor. Hemos dejado de buscar tu palabra. Hemos dejado de buscar, Señor, de hacer el bien, Señor. Perdónanos, Señor. Si hemos sido gente injusta, Señor, hacia el necesitado, hemos oprimido, Señor, a vuestro hermano, a vuestro prójimo, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos sido infieles, Señor. Perdónanos, Señor. Porque si hemos coqueteado, Señor, con el mundo, con otros ídolos, Señor, Señor, perdónanos, Padre Santo. Perdónanos, Señor. Hoy nos has detenido, Señor, y queremos mirar, Señor, hacia atrás, mirar, Señor, hacia dónde, Señor. Tú nos estás poniendo, Señor, en esta prueba, Dios. Pero todo está en tus manos, Señor. Tú no nos das más allá de lo que no podamos resistir, Padre. Aún con todo y esto, Señor, tú sigues siendo amoroso, tú sigues siendo bueno, Dios, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por la sangre de Cristo, de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, que sigue lavando nuestras vidas, Señor, de toda suciedad, de todo pecado, Padre. Gracias, Señor, porque tenemos entrada, tenemos acceso delante de ti, Señor, a través de esa sangre preciosa de Cristo Jesús. Oh, te glorificamos, Dios. Oh, te exaltamos, te damos gracias, te honramos, Dios. Tú eres el pan de vida, Señor. Tú eres el que sacia nuestros corazones. Tú eres el que le da alimento espiritual a nuestras vidas para proseguir, para seguir caminando en ti, Señor amado. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias, Padre. Recibe la gloria, Señor. Recibe toda la alabanza de tu pueblo, Señor, que nos está escuchando. Todo aquel pueblo que se está conectando, Señor, a este tiempo de búsqueda, a este tiempo de oración, Señor amado. A este tiempo, Señor, de culto desde su hogar, Señor. Bendice a todo padre de familia, Señor. Bendice a toda madre de familia, Señor. A todo aquel hombre de Dios, Señor, que está dispuesto, Señor, a sacrificar su vida, Señor. El altar aún de su trabajo, el altar de todo aquello, Señor, que le impide adorarte a ti, Señor amado. Señor, bendícelo, guárdalo, ayúdalo, Señor. Que cada uno pueda buscar en su hogar, Señor, en este tiempo, Señor, que pueda buscar tu palabra, que pueda buscarte a ti sobre todas las cosas, Dios. Señor, oro en el nombre de Jesucristo, Señor amado, para que mi hermano, mi hermana, Señor, que en este momento aún tu iglesia, Señor, ha quedado sin recursos económicos, Señor, aún su estado físico se siente dañado por este virus, Señor amado, aún familias han perdido sus familiares, Señor.
esposos, esposas, hijos, Señor, parientes, Señor. Fortalécelos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Da fuerzas a cada uno de ellos, Señor amado. Tú eres el que provee, tú eres el que sustenta, tú eres el que sana, Señor amado. En el nombre de Jesús, que tu palabra pueda fluir en sus vidas, Señor. Que el aliento, Señor, que tú tienes para ellos, el ánimo del consuelo, el ánimo, Señor, de tu palabra sea alimentando sus vidas, y que cada uno de ellos busque, Señor, tu rostro, Señor, en espíritu y en verdad, Señor amado, porque de tales adoradores tú te agradas, Señor, que te busquen en espíritu y en verdad, Señor amado. Señor, gracias por la consolación que tú estás dando, Señor, a tu pueblo alrededor del mundo, Señor. Pero a la vez, Señor, tú nos has estado hablando, Señor, acerca de nuestro caminar contigo, Señor amado. Hemos perdido el rumbo, Señor. Tenemos que ser sinceros, Señor, porque tú conoces la condición de tu iglesia. Tú conoces la condición de nosotros, tus hijos. Tú conoces la condición de tu pueblo. Tú conoces la condición de tus sacerdotes, de tus líderes, de tus pastores, Señor amado. Tú los conoces, Señor. Tú nos conoces a todos, Señor. No hay manera de mentirte, no hay manera de engañarte, Señor. Solo tú eres Dios, porque tú eres un Dios omnisciente, un Dios todopoderoso. Todo lo sabes, Señor amado. Nosotros simplemente somos, Señor, humanos, Señor. Señor, somos frágiles, Señor, y ahí nos damos cuenta, Señor, que necesitamos depender de ti, Señor amado. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Somos tus ovejas, Señor. Ovejas de tu prado, Señor. Tú eres el pastor. Somos necias, Dios. Testarudas, Dios. Desobedientes. Peleamos, Señor. Nos enemistamos. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Forma nuestro corazón, Señor. Y Señor, y todo aquel hombre y aquella mujer de Dios, Señor, Señor, que doblega su servir delante de ti, Señor amado, doblega su corazón, doblega su yo delante de ti, Señor. Escucha su petición, Señor amado. Levántalo en el nombre de Jesucristo, Dios. Levántanos, Señor. Levanta una iglesia, Señor, con propósito. Levanta una iglesia sin mancha y sin arruga. Levanta una iglesia que proclame, Señor, el nombre de Cristo Jesús a las naciones, Señor. Tenemos un gran llamado, Señor, de proclamar, Señor, tu gran comisión, Señor, a todo aquel perdido, Padre Santo. Tu palabra no se ha detenido aún, Señor, porque tú eres Dios todo soberano, todopoderoso, Señor. Tu palabra corre, Señor. Que tu palabra pueda levantar, Señor, hombres y mujeres para tu reino, Señor amado. Señor, tú atraerlos, Señor, a ti, Señor, como nos trajiste un día a nosotros, Señor, con cuerdas de amor, Señor, a través de estas circunstancias, Señor. Quiero descansar en ti. Deseamos descansar en tu presencia, Señor, para que multitudes de personas puedan venir a tus pies, Señor. Para que aún la iglesia de Cristo Jesús, que no nos encontramos bien, Señor, volvamos a ti con un corazón renovado, Padre Santo, con un corazón contrito y humillado ante tu presencia, Señor. Pero, Señor, tengo una inquietud en mi corazón, Señor. ¿Será que, Señor, ¿será que nosotros los humanos, Señor, cambiaremos después de esto, Padre? Tú lo sabes, Dios. Ayúdanos, Señor. Ayuda a tu iglesia, Señor. Ayuda, Señor, aún aquel que no te conoce para que pueda venir a ti, Señor. Señor, yo te honro y te doy gracias, Padre. Para que haya vida, Señor, que se conviertan a ti. Para que haya una iglesia, Señor, convertida a ti de sinceridad y de todo corazón, Padre Santo. Señor, aún, Señor, el gobierno
las instituciones, Señor, en todos ellos, Señor, no hay, Señor, hay caos, hay dudas, Señor, no se ponen de acuerdo, Señor amado. Señor, oramos, Señor, por todo gobierno, todo presidente, todo congreso, todo senado, Señor. Toda institución, Señor, que esté liderando algo en estos momentos, todo trabajador, Señor amado, en el nombre de Jesús, que sale a su labor, Señor, sabiendo que cuando sale, Padre Santo, puede ser contagiado, Señor. Guarda, Señor, en el nombre de Jesús. Danos directriz, Señor, danos sabiduría, Señor. Da sabiduría a todos estos hombres, a todos estos médicos, Señor, a todo padre de familia, Señor, en el nombre de Jesús. Y gracias, Padre. Gracias por aquellas vidas, Señor, que están al frente, Padre. Gracias por todo ministro, Señor, por todo pastor, Padre, por toda iglesia, Señor, en el nombre de Jesús, que se levanta cada mañana a buscar tu rostro en oración, Padre Santo. Que está, Señor, tomando este tiempo, Señor, para buscarte a ti a través de tu palabra, oh Dios. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, para que seas tú ayudándonos, Señor. Y para que tú tengas misericordia de un mundo caído, Señor, y de una iglesia que necesita depender de ti, Señor. De una iglesia que ha sido infiel a ti, Señor. Pero, Señor, tú eres un Dios bueno. Nos hemos refugiado en ti, Señor. Por lo tanto, Señor, te pedimos que nos guíes, porque tu perdón, Señor, se extiende también hacia nosotros. Oramos en el nombre de Jesús, Señor, para que tu palabra se cumpla en el nombre de Cristo. Dándote gracias, Señor, porque tu nombre reina, porque tú eres soberano, oh Dios, para que seas tú glorificado en medio de esta crisis, de esta pandemia, Señor. Te damos gracias una vez más. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo, te amamos. Amén, Señor. Amén y amén. Iglesia, Dios le bendiga. Un abrazo. Le extraño en el nombre de Jesucristo. El renuevo, le extraño en el nombre del Señor. Dios le bendiga. Amados hermanos, hermanas, el Señor les bendiga. Es para mí un gozo, una alegría poder enviarles este saludo y contarles que estamos muy bien, mi esposo y yo, con toda nuestra familia, para gloria del Señor. Llevarles una pequeña reflexión y un agradecimiento a nuestro Padre por todo este tiempo de confinamiento, porque todo obra para bien a los que te amamos, Señor. En este tiempo, Padre, gracias porque nos estás enseñando a vivir con lo necesario, Padre, gracias. Estamos, Señor bendito, amándonos más porque nos estamos extrañando y reconociendo la falta que nos hace reunirnos como tu familia, como tu pueblo. Los extraño, amados hermanos. Gracias porque nos estás enseñando a ser agradecidos, Señor. Gracias porque nos estás enseñando a depender total y absolutamente de ti, Señor amado. Gracias, bendito Dios, porque en Josué 3:5 hoy nos habla, Señor, bendito. Hoy nos dices en tu palabra, Señor. Josué le ordenó al pueblo, purifíquense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Spurgeon escribió, nuestras aflicciones no pueden dañar la melodía de nuestra alabanza. Simplemente son las notas bajas en la canción de nuestra vida. Te damos gloria, honra, honor, alabanza y adoración, Padre, en el nombre de Jesús y guiada por tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Un abrazo con todo mi amor, amados hermanos. Dios me los bendiga.
Amada iglesia, sean bendecidos en el nombre del Señor. En este día, en este momento, que el Espíritu Santo nos congrega una vez más bajo el nombre del Señor Jesús, donde están 2 o 3 reunidos en su nombre. Es una bendición siempre, siempre poder compartir la palabra del Señor, poder dejar impreso en nuestros corazones aquello que el Señor está hablando a nuestras vidas en medio de cada circunstancia. Una vez más, estamos ante su palabra y en la presencia del Señor oramos que Él nos dé su dirección y su ayuda. Así como hemos escuchado y estado atentos también en la oración que nos ha guiado el pastor César y a través de la alabanza, también sabemos de grupos de hermanos que a través de los medios de comunicación se reúnen, se congregan para orar y buscar el rostro del Señor. Damos gracias al Señor por ese apoyo permanente. Somos iglesia. Y aunque no tenemos ahora reuniones en el templo en el que todos nos reunimos, no se nos olvide que cada uno de nosotros es el templo del Señor. Y que las reuniones en la casa siempre serán una de las privilegios, una de las bendiciones que nos da el Señor. Así que aprovechamos este momento y este tiempo en sus casas y aquí en la mía, también nosotros poder honrar el nombre del Señor. Estaré iniciando una serie de predicaciones bajo el título Caminando con el Señor. Repito, una serie de mensajes bajo el mismo título Caminando con el Señor. Hoy estaremos en la primera parte y si el Señor permite haremos un anuncio de la segunda parte o el segundo que tendrá que ver con esta serie Caminando con el Señor. Nuestro texto de hoy está en el libro de Génesis, capítulo número 5, versículos del 18 al 24. Génesis, capítulo 5, versículos 18 al 24. Les invito a que leamos la palabra del Señor y luego oramos, pidiendo su dirección, pidiendo su ayuda. Creo que fácil lo podemos encontrar, amados hermanos. Génesis capítulo 5, versículo 18, dice así la palabra del Señor. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios. Después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Oremos, amados hermanos. Padre Celestial, una vez más por medio de tu Hijo Jesús, te damos gracias porque nos permites congregarnos bajo tu nombre y gracias por esta oportunidad maravillosa de ver tu palabra, de escuchar tu palabra y de recibir por medio de ella la instrucción en el camino. Ruego que nos dé la sabiduría para enseñar, para predicar y la sabiduría y la gracia para oír, que podamos atesorar en nuestro espíritu, en nuestro corazón, tu palabra para ponerla por obra. Gracias por esta maravillosa oportunidad y juntamente, Señor, con mis hermanos reunidos en sus casas, oramos que toda la familia, los niños, los abuelos, todos juntos, Señor, te estemos honrando y estemos atentos a tu palabra. Una vez más, gracias por esta oportunidad. Siempre la gloria y la honra son tuyas, Padre. Por medio de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Bien, amados hermanos, como anunciaba en nuestro título Caminando con el Señor, hoy la primera parte es Enoc, un personaje. Estaremos hablando de personajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento y viendo cómo algunos de ellos caminaron con el Señor y qué enseñanzas nos han dejado, qué legado nos dejaron, qué
han dejado o dejaron a la siguiente generación, y cómo nosotros también hoy caminando con el Señor podemos dejar un legado, una enseñanza a la siguiente generación. Recordemos, amados hermanos, que este país fue fundado sobre bases bíblicas, pero a medida que fue pasando el tiempo, los fundadores que dejaron esos principios escriturales, los que continuaron, abandonaron paulatinamente, poco a poco, el camino de la Constitución bajo la cual la palabra del Señor era lo primario, era lo primordial. Así que en la medida que fue descendiendo o quitándose la escritura de la Constitución y de las reglas de esta nación, amados hermanos, en esa misma medida entonces los hombres dejan de caminar con el Señor y esta nación se va al declive poco a poco. Sabemos que hoy por hoy pocos, por no decir muchos, no quieren leer la palabra o no quieren saber de la palabra. De hecho, amados hermanos, estamos ante una generación actual en lo cual cuando hablamos la palabra Biblia es inmediatamente un rechazo de alguna manera. Pero, amados hermanos, veamos modelos, ejemplos que nos inspiran, que nos ayudan de cómo el Señor permitió que hombres y mujeres caminaran con Él o Él con ellos, guiándoles, y cómo nos enseñan hoy a nosotros. Entonces estamos considerando a Enoc, que significa, Enoc significa consagrado. Enoc significa consagrado. Y muy pocas veces quizás hemos oído hablar de Enoc, pero un detalle de él, amados hermanos, que rescataremos es que Enoc es padre de Matusalén. Y ya sabemos que Matusalén es el hombre que más vivió años sobre la faz de la tierra. Entonces consideraremos a Enoc, vuelvo y repito, que significa consagrado. Hay tres textos básicos que nos hablan de la vida de Enoc, o de lo que Enoc anunció, o de lo que Enoc dijo. El que leímos, unas referencias a su genealogía, Génesis capítulo 5. El otro texto está en Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 11, versículo 5. Dice así la palabra del Señor: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ay, ay, ay. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este es el segundo texto, Hebreos capítulo número 11, versículo número 5. Y el otro texto, amados hermanos, está en el libro de Judas, que está al final de las Biblias, antes de Apocalipsis, un libro antes, Judas, versículos 14 y 15. Leemos. Dice así, Judas 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Amados hermanos, ¿qué es entonces el caminar, el andar con el Señor? Amados hermanos, cuando hablamos de andar o de caminar con el Señor, estamos diciendo, amados hermanos, dándonos indicios de que este caminar tiene que ver con sumisión y comunión continua con el Señor. Repito, tiene que ver con sumisión, sometimiento al Señor, y comunión, de hecho, permanente o continua con el Señor. No podemos estar caminando de vez en cuando, o caminamos con Él solamente uno que otro día. No, el llamado de lo alto es a caminar con Él permanentemente.
continuamente. Aunque circunstancias como las que estamos viviendo, alguien podría pensar que el Señor ya no camina a nuestro lado. Yo diría con toda claridad, con toda seguridad, que nosotros como iglesia, como la iglesia del Señor, más que nunca, o como en otros momentos de su gracia, hoy podemos decir que el Señor está a nuestro lado. Eso se llama su misericordia. Eso se le llama la gracia del Señor con nosotros. Pero vayamos entonces nuevamente al pasaje de Génesis capítulo número 5. Ustedes recuerdan, amados hermanos, que Adán y Eva pecan y el Señor, en el contexto de todo esto, el Señor les dijo que de cierto morirían a causa del pecado. El día que comas del fruto prohibido, ese día moriréis. La muerte tiene que ver no solamente con la muerte física, sino con la muerte espiritual, que es nada más y nada menos que la separación de Dios. La muerte espiritual, ya no estoy con el Señor. La muerte física ocurrió muchos años después para Adán y para Eva. Pero, amados hermanos, la separación o muerte espiritual ocurrió en el mismo momento del acto. Y vemos en el capítulo 5 de Génesis los resultados de esa muerte, o como otros llaman, el reinado de la muerte en Génesis capítulo 5. Usted notará, amados hermanos, que hay una serie de versículos en el capítulo 5, y yo quisiera dejarle como tarea esto. Le voy a mencionar los versículos y espero que usted pueda buscar en su casa con detenimiento a quién se está refiriendo en cada versículo que murió. Repito, voy a dar el versículo y usted apunta luego con detalle a quién está haciendo referencia que murió. Ejemplo 5:5, 5:6, 5:11, 5:14, 5:17, 5:20, 5:27 y 5:31. Repito rápidamente los versículos 5, 8, 11, 14, 17, 20, 27 y 31. Dice quién fue el que murió, y usted va a apuntar el nombre. Pero entre todos esos, que vuelvo y repito, Génesis capítulo 5 habla de que murieron. Hay uno que no murió. Hay uno que fue llevado, traspuesto por el Señor, y es el que estamos considerando, Enoc. Permítame leerlo como dice la escritura. En el versículo 22 dice, y caminó Enoc con Dios. Y el versículo 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Amados hermanos, los que caminan con el Señor estarán con el Señor. Los que caminan hoy aquí, ahora, en medio de toda circunstancia, los que hoy estamos caminando en Él, estaremos con Él, seremos llevados por Él. De hecho, la muerte en nuestro caso, amados hermanos, la madre le contaba a su bebé, le contaba a sus niños esta historia, y cuenta que la madre le decía a sus hijitos, a su hijito le decía que un día se encontraron Enoc con el Señor. El Señor y Enoc salieron a caminar. Enoc caminó con Dios, Dios caminó con Noé. Caminar. Y en su caminata fueron avanzando mucho, hablando. La mamá le contaba a este niño, a su hijo, que un día Dios le dijo a Enoc, Enoc, te invito a mi casa, ya que estamos más cerca de mi casa que de la tuya. Enoc, te invito a que vengas a mi casa. Pues la madre le dijo que la invitación de Enoc la tomó como una visita permanente y se quedó en la casa del Señor. Qué invitación, amados hermanos. Quienes caminan con Él estarán con Él. No podemos esperar decir, no, ya cuando me muera estaré. No, si está caminando hoy, usted tendrá la certeza, si está caminando hoy, que estará con el Señor.
algo así como que el anticipo de estar con Él es la forma como estamos hoy caminando con el Señor. Amados hermanos, reiteramos, dice que Enoc no murió. Es el único que dice se lo llevó el Señor. Este ocurrió en una época, amados hermanos, trascendental en la historia del principio de la humanidad, del génesis de la humanidad, valga el caso, del principio de la humanidad, antes del diluvio, donde la maldad estaba reinando, donde los hombres, como leímos en el capítulo 5, vivieron y murieron, como la muerte reinando, mostrando esa. Amados, hubo un hombre que se mantuvo, que se sostuvo, haciendo la diferencia. Permítanme decirles, amados hermanos, que después del diluvio, es Noé el que camina con el Señor. Dice Génesis capítulo 6, versículo número 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto en sus caminos, con Dios caminó Noé. Génesis 6, 9. Este es el segundo personaje que consideraremos, y creo que la mayoría de nosotros hemos oído hablar mucho de Noé, pero muy poco de Enoc. Esos que están allá como escondidos, como este personaje que estamos hablando, que no tienen tantas apariciones ante los hombres, pero el Señor sabe quién está caminando con él. Lo más importante es que sea el Señor que sepa quién es el que está caminando con él. Quién es el que está mostrando a la siguiente generación el camino del Señor, el andar con el Señor. Es interesante que Enoc también se menciona en Lucas capítulo 3, versículo 37, en la genealogía de Jesús. Se menciona allí también, fue puesto allí, amado hermano, en el Evangelio de Lucas capítulo 3, versículo 37, hablando de la genealogía del Señor Jesús. Esto es bien notorio, bien importante. Aquí en el capítulo 5, genealogías. Pero dice él no murió. Y amados hermanos, y en Lucas capítulo 3 se habla de genealogía de uno que tampoco murió, que fue que fue Enoc. El otro fue Elías, que fueron llevados por el Señor. Enoc es un tipo de los santos que serán llevados antes del juicio. Repito, Enoc es un tipo de los santos que serán llevados antes del juicio. Recordemos, amados hermanos, Enoc camina con Dios y se lo lleva el Señor, y viene el diluvio, viene el juicio. Pero aún en el juicio hay misericordia. Porque Noé, recordemos, caminó con Dios. O sea, Dios en medio del juicio tiene misericordia. Pues aquí encontramos a uno, amados hermanos, que fue llevado antes del juicio, que no vio nada del diluvio, porque el Señor se lo llevó. Amados hermanos, entonces Enoc, una vida digna delante de Dios. Enoc, amigo de Dios. Amigo de Dios. La escritura dice en Amós capítulo 3, versículo 3, caminarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Caminarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Aquí la importancia está en que tú camines en acuerdo con el Señor. ¿Y cómo sabemos que caminamos en acuerdo del Señor? Porque estamos caminando conforme a su palabra, conforme a la enseñanza de la palabra. No nos desviemos de sus caminos. No nos salgamos del camino, que es estrecho, que es difícil, sí. Pero, amados hermanos, tenemos al mejor ayudante, tenemos al mejor guía, al Espíritu Santo, que nos da la fuerza, que nos da la gracia para seguir avanzando. Pero también, así como tuvo una vida digna y así como fue amigo de Dios, fue un caso especial. Enoc, un caso especial. Vivió diferente a todos nosotros. Vivió diferente a todos nosotros. La diferencia la marcaba porque al ser amigo de Dios,
pues ya el mundo era enemigo de él. La escritura habla en Santiago, amados hermanos, que la amistad con el mundo nos pone en enemistad con el Señor, o viceversa. Si caminamos en amistad con el Señor, el mundo será nuestro enemigo. Amados hermanos, un desafío y una pregunta. En el mundo, la gente del mundo, la gente que te rodea, ¿ve la diferencia? ¿Nota la diferencia en nuestro estilo, en nuestro carácter, en nuestra forma de hablar, en nuestra actitud, en nuestro comportamiento? Como alguien dijo alguna vez, Señor, déjame predicar tu mensaje sin palabras. Déjame predicar tu mensaje sin palabras. Es decir, que el mundo pueda decir, este o esta son diferentes, caminan de una manera diferente. Pues, amados hermanos, que esa diferencia no sea notoria para una alabanza para nosotros, sino, amados hermanos, que sea para una alabanza para el Señor. Y a la vez, obviamente, como la mejor forma de predicación, como la mejor forma de evangelización. La diferencia, el caso especial que para nosotros es un reto. Pero a la vez, era un caso especial Enoc porque era un hombre que confrontaba. En Judas lo leímos ahora. Un hombre que dijo, hay una generación impía, hacen obras impías, pecadores impíos. Es decir, Enoc tenía un desafío, tenía un llamado. Había una confrontación con aquellos que estaban alejados del Señor, que andaban en una vida desordenada delante del Señor. Un caso especial en una generación perdida, amados hermanos. Se parece a la nuestra hoy, se parece muchísimo a lo que estamos viviendo en estos postreros días que nos ha correspondido vivir. Pero este caminar de Enoc con el Señor, lo leímos en Hebreos capítulo 11, versículo 5, se traduce literalmente en un caminar por la fe. Por fe, por la fe. Si ustedes me permiten, lo volvemos a leer. Dice 11:5, por la fe que no fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. El agradar al Señor fue por la fe, por saber que en medio de esa generación perdida en la que estaba, él estaba dependiendo del Señor. Amados hermanos, en estos momentos, en este momento de la historia de esta nación, de su vida, de su familia, hagamos la diferencia. Es el momento, amados hermanos, de que nuestra fe se fortalezca para hacer la diferencia con el mundo. Es hora de que caminando con el Señor hagamos la diferencia, amados hermanos, en medio de esta generación, por la fe, no por obras, no por hacer cosas buenas para que los hombres nos vean, no, para que el Señor sea glorificado enteramente. No pasó por la muerte. Amados hermanos, recordemos que el otro personaje, lo mencionamos ahora, también fue Elías, caminando con el Señor. Caminando con el Señor. Amados hermanos, este Enoc nació 622 años antes de la creación de Adán, es decir, alcanzó a estar con Adán más o menos 308 años. Fue parte contemporáneo con Adán, se tuvieron que haber conocido. Pero, amados hermanos, encontramos en Enoc un llamado a caminar con el Señor. Un llamado a mantener nuestra vida delante de Él. Sí, usted padre, usted madre, tiene en sus manos un capital espiritual fuerte para dejar un legado a sus hijos, a sus hijas.
o aquellos pequeños que están a su lado. Que ellos puedan decir, él, ella camina con el Señor. Y amados hermanos, los líderes, aquellos que por la gracia del Señor ejercen de alguna manera algún liderazgo entre nosotros, un llamado a servir al Señor, ¿por qué no también allí? Un llamado para ser modelo a aquellos que están a nuestro lado. Un modelo para que, amados hermanos, el mundo sea impactado. No por nosotros, vuelvo y repito, sino por el nombre del Señor. Dice un texto, amados hermanos, en Levítico, quiero leérselos. Es muy interesante, en Levíticos capítulo 26, se los voy a leer antes de concluir, donde el Señor está llamando a andar en Él. Dice Levítico capítulo 26, versículo 3, si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra. Y el otro versículo, el 12, y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Al principio, en Levítico 26:3 es un sí, una condición en la obediencia, andar en sus decretos, andar en su palabra, andar en Él. Si andamos en Él, entonces dice el versículo 12, andaré entre vosotros. Notemos, amados, cómo volvemos a este principio de no. Yo camino con el Señor, estaré con el Señor, porque el Señor estará siempre a mi lado. Recibamos de Él su gracia, su sabiduría, su consejo para seguir obedeciéndole día a día. Y amados hermanos, en 1 de Pedro 2:21, aunque el contexto tiene que ver con los sufrimientos del Señor, allí en 1 de Pedro 2:21, amados hermanos, quiero quedarme con una parte de ese versículo, se los voy a leer. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Seguimos el ejemplo del Señor. Él es nuestro modelo por excelencia. Repito, amados hermanos, aunque el contexto de 1 de Pedro 2:21 tiene que ver con seguir el camino del Señor, aún en el sufrimiento, aún en el dolor. Con todo ese contexto dice que Él nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas. Allí donde el Señor está marcando el camino es donde tú y yo debemos avanzar, debemos ir. Iglesia, adelante con el Señor, caminando con el Señor. El Señor está a nuestro lado por su gracia. El Señor está a nuestro lado por misericordia. Amados hermanos, avancemos en Él, avancemos en Él. Su gracia sea sobre todos. Sí, amados hermanos, el Señor es bueno y para siempre su misericordia. Oremos. Padre, en estos momentos estamos orando, Señor, y buscando una vez más tu rostro, dándote gracias por permitirnos hoy estar ante tu palabra una vez más y por traerla a nuestro corazón. Yo ruego, Señor, que nos permitas caminar en ella y que seamos enseñados en tus mandamientos. Nos encomendamos delante de ti y que cada uno de nosotros deje un legado, deje una enseñanza a la siguiente generación. Sí, cuando caminamos contigo, cuando caminamos en tu palabra, sabemos, Señor, que estaremos contigo, que tú estarás con nosotros. Gracias por esta maravillosa oportunidad. Oramos, Padre, que cada familia sea fortalecida en este tiempo. En el poderoso nombre de Jesús oramos con acción de gracias. Amén. La paz del Señor sea en sus corazones, amados hermanos. Sean bendecidos en el nombre de Jesús.